Mi esposa nunca va a creerle a una vieja demente. Esa fue la última frase que mi yerno pronunció antes de entender que había subestimado a la mujer equivocada. Aquella mañana comenzó como cualquier otra, con el aroma de café recién hecho en mi cocina y la luz suave entrando por la ventana. Yo no sabía que en pocas horas mi vida y la vida de mi hija cambiarían para siempre. No sabía que vería el verdadero rostro de un hombre al que había recibido como hijo. Y no sabía que una simple llave en mis manos se convertiría en el arma más poderosa que jamás hubiera sostenido. Me llamo Soledad Tlamatini. Tengo 59 años. Y esta historia comenzó el día que decidí llegar temprano a la casa de mi hija para organizar una fiesta sorpresa. Una fiesta que nunca sucedió. Porque a veces la vida tiene una manera muy cruel de mostrarte la verdad justo cuando menos la esperas. Isabela, mi hija, llevaba 5 años casada con Uziel. 5 años en los que yo había tratado de ver en él al hombre bueno, al esposo trabajador, al yerno respetuoso. 5 años en los que ignoré las pequeñas señales que ahora, mirando hacia atrás, brillan como advertencias que nunca quise leer. Porque una madre siempre quiere creer que su hija eligió bien. Siempre quiere creer que el hombre que duerme a su lado es digno de su confianza. Pero esa mañana todo cambió. Era un día soleado. Recuerdo que me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, me senté junto a la ventana y vi cómo el barrio despertaba poco a poco. Los pájaros cantaban en el fresno del patio. La señora de enfrente regaba sus geranios. Todo era normal, todo era pacífico. Y yo, ilusa de mí, pensaba que así seguiría siendo. Isabela me había pedido ayuda para organizar una cena especial. Era el cumpleaños de Uziel y ella quería sorprenderlo con algo íntimo, algo familiar. Me había dado una copia de la llave de su casa hacía meses, para emergencias. Me dijo: «Mamá, nunca se sabe cuándo puedes necesitar entrar», me había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. Esa llave colgaba de mi llavero junto a las demás, sin que yo supiera que pronto se convertiría en la prueba de que Dios pone las cosas en su lugar, siempre, de maneras que jamás imaginamos. Esa mañana tomé mi bolsa, verifiqué que llevaba todo lo necesario para decorar. Globos, serpentinas, algunas velas bonitas que había comprado en el mercado. Isabela llegaría más tarde con el pastel. Yo adelantaría todo para que cuando ella llegara, solo tuviera que disfrutar. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos anticipamos, nos sacrificamos, cuidamos, y a veces, sin quererlo, también descubrimos. Llegué a la casa de Isabela cerca de las 10 de la mañana. El sol ya estaba alto y la calle estaba tranquila. Estacioné mi auto frente a la entrada y saqué las bolsas del asiento trasero. La casa era pequeña, pero acogedora, con un jardín al frente que Isabela cuidaba con esmero. Las bugambilias trepaban por la reja y las macetas de barro descansaban junto a la puerta. Todo lucía en orden, todo lucía perfecto. Saqué la llave y abrí la puerta despacio, tratando de no hacer ruido. No quería arruinar la sorpresa en caso de que Uziel estuviera adentro. Pero cuando entré, la casa estaba en silencio. Un silencio extraño, denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Dejé las bolsas en la mesa de la sala y miré alrededor. Todo estaba limpio, ordenado. La foto de la boda de Isabela y Uziel colgaba en la pared, sonrientes, inocentes, como si el futuro fuera una promesa cumplida. Sentí una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero algo en ese silencio me incomodaba. Entonces lo escuché. Una risa, baja, ahogada. Venía del fondo de la casa. Me quedé inmóvil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que tal vez era la televisión, o tal vez Uziel estaba hablando por teléfono. Caminé despacio hacia el pasillo, siguiendo el sonido. Mis pasos eran suaves sobre el piso de madera. Y entonces, frente a la puerta del baño, me detuve. La puerta estaba cerrada, pero desde adentro venían voces. 2 voces, una de hombre, otra de mujer. Y ninguna de ellas era la voz de mi hija. Mi mano temblaba cuando toqué la puerta. Toqué suave, casi sin querer, y de inmediato el silencio se apoderó del otro lado. Un silencio culpable, un silencio que grita más fuerte que cualquier confesión. «¿Quién es?», preguntó la voz de Uziel, tensa,
nerviosa. «Soy yo, Soledad», respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hubo un murmullo apagado, pasos rápidos, el sonido de ropa moviéndose. Y luego, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, mi yerno, con la camisa mal abrochada, el cabello despeinado y una expresión que intentaba ser inocente pero que traicionaba cada culpa del mundo. Y detrás de él, sentada en el borde de la tina, estaba ella, Dolores, la prima de Uziel, la mujer que había estado en nuestra mesa tantas veces, la que había abrazado a Isabela en su boda, la que había brindado por su felicidad con una copa en alto y una sonrisa perfecta. Y ahora estaba ahí, ajustándose el vestido, con los labios rojos todavía brillantes y los ojos evitando los míos. No dije nada, no tenía que decir nada. La verdad estaba ahí, colgando en el aire como un peso que ninguno de los tres podía sostener. Uziel fue el primero en hablar, y lo que dijo fue la prueba de que había olvidado con quién estaba tratando. Se acercó a mí, me miró directo a los ojos y con una sonrisa cínica que jamás olvidaré, dijo: «Mira, Soledad, sé que esto se ve mal, pero no es lo que piensas». Y de todas formas, hizo una pausa, y su sonrisa se hizo más cruel. «Mi esposa nunca va a creerle a una vieja demente». El mundo se detuvo. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, no porque me dolieran, sino porque me mostraron en un segundo quién era realmente ese hombre. No era el yerno amable, no era el esposo devoto, era un depredador que creía que podía manipular, engañar, destruir, y que creía que yo, por ser mayor, por ser mujer, por ser madre, era invisible, inofensiva, insignificante. Dolores bajó la mirada. No dijo nada, porque los cobardes nunca hablan cuando son descubiertos. Y yo, Soledad Tlamatini, de 59 años, madre, mujer, testigo de esa traición, hice algo que ellos nunca esperaron. Salí del baño, cerré la puerta despacio, y con la llave que colgaba de mi llavero, la misma llave que mi hija me había dado con confianza, giré el cerrojo. Los encerré. Escuché los golpes inmediatos, la voz de Uziel, ahora sin sonrisa, gritando mi nombre, la voz de Dolores, suplicando que abriera. Pero yo ya no estaba escuchando. Caminé hacia la sala, saqué mi teléfono y marqué 2 números, el primero, el de mi hija, el segundo, el de Rodolfo, el esposo de Dolores. Y mientras esperaba que contestaran, me senté en el sofá, crucé las manos sobre mi regazo y respiré hondo, porque sabía que lo que vendría después no sería fácil. Pero también sabía que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz, y que una vieja demente podía ser mucho más peligrosa de lo que cualquier traidor jamás imaginaría. Para entender por qué lo que hice esa mañana fue tan importante, necesito regresar un poco en el tiempo. Necesito que conozcas a mi hija. Necesito que entiendas quién era Isabela antes de que Uziel entrara en su vida. Porque las madres recordamos. Recordamos cada risa, cada sueño, cada promesa que nuestras hijas hicieron cuando el mundo todavía era un lugar seguro. Isabela nació en una tarde de lluvia. Yo tenía 26 años y acababa de mudarme con mi esposo a una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Recuerdo que esa noche llovió tanto que las calles se inundaron y mi esposo tuvo que cargarme en brazos hasta el auto para llevarme al hospital. Isabela llegó al mundo llorando fuerte, con los puños cerrados, como si ya supiera que la vida no regala nada. Y desde ese momento fue mi razón de ser. La crié sola después de que mi esposo murió en un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas 8 años. Fue un golpe del que ninguna de las dos se recuperó fácilmente. Pero aprendimos a sostenernos. Aprendimos que el dolor no te mata si tienes a alguien a quien abrazar. Y nos convertimos en todo la una para la otra. Madre e hija, amigas, cómplices. Isabela creció siendo una niña curiosa, inteligente, llena de preguntas. Siempre quería saber por qué las cosas eran como eran, por qué el cielo era tan grande, por qué las flores se marchitaban, por qué su papá ya no estaba. Y yo le contestaba lo mejor que podía, aunque muchas veces no tuviera las respuestas, porque eso también es ser madre. Fingir que sabes cuando en realidad estás aprendiendo junto a ellas.
Cuando Isabela cumplió 18 años, entró a la universidad para estudiar administración de empresas. Era disciplinada, responsable, soñadora. Quería tener su propio negocio algún día. Quería demostrarle al mundo que una mujer podía levantarse sola, sin depender de nadie. Y yo estaba tan orgullosa de ella, tan orgullosa que a veces me dolía el pecho de tanto amor. Fue en la universidad donde conoció a Uziel. Él estudiaba ingeniería. Era alto, de sonrisa fácil, con esa seguridad que tienen los hombres que saben cómo hablar. Isabela me lo presentó una tarde de domingo. Llegaron juntos a la casa, tomados de la mano, y ella tenía esa luz en los ojos que solo tiene una mujer enamorada. Una luz que me hizo sentir feliz y triste al mismo tiempo. Feliz porque mi hija había encontrado a alguien. Triste porque sabía que ya no sería solo mía. «Mamá, él es Uziel», me dijo, y su voz temblaba un poco de emoción. Uziel me extendió la mano. Su apretón era firme, su mirada directa. Me dijo que estaba encantado de conocerme, que había escuchado hablar mucho de mí, que Isabela no hacía más que hablar de su mamá. Y yo, ilusa, creí cada palabra. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso parecía. Uziel visitaba nuestra casa con frecuencia. Compartíamos comidas los domingos. Él ayudaba con las bolsas del mercado, arreglaba cosas que se descomponían en la casa, me preguntaba cómo había estado mi semana. Y poco a poco comencé a verlo como parte de la familia, como el hijo que nunca tuve. Isabela y Uziel se casaron cuando ella tenía 26 años. Fue una boda sencilla, en el jardín de una quinta que rentamos en las afueras de la ciudad. Isabela llevaba un vestido blanco que habíamos elegido juntas, con encaje en las mangas y una cola larga que se arrastraba sobre la hierba. Estaba hermosa, radiante. Y cuando Uziel la tomó de la mano frente al altar y prometió amarla y respetarla todos los días de su vida, vi lágrimas en los ojos de mi hija, y también vi las mías reflejadas en el espejo cuando me arreglé esa mañana, porque una madre nunca entrega a su hija sin que se le rompa algo adentro, aunque sea feliz por ella, aunque confíe en el hombre que la recibe. Siempre hay un pedazo de ti que se queda en el pasado, en esa niña pequeña que corría descalza por la casa, en esa adolescente que te pedía consejo para todo, en esa mujer joven que ahora te mira desde el altar como diciendo: «Mamá, yo también tengo miedo, pero voy a intentarlo». Después de la boda, Isabela y Uziel se mudaron a esa casa pequeña con el jardín de bugambilias. Yo los visitaba seguido. Llevaba comida, les ayudaba a limpiar. Me quedaba a tomar café con Isabela mientras Uziel estaba en el trabajo. Y mi hija me contaba sus planes. Quería abrir una tienda de ropa. Quería viajar. Quería, algún día, tener hijos. «¿Crees que seré buena madre, mamá?», me preguntó una vez, mientras estábamos sentadas en su pequeña cocina. «Serás la mejor», le respondí, y lo decía de corazón. Pero con el tiempo comencé a notar cosas, pequeñas cosas. Detalles que al principio parecían insignificantes, pero que, juntos, formaban un patrón que no me gustaba. Uziel llegaba tarde a casa. Siempre tenía una excusa: junta de trabajo, tráfico, un cliente difícil. Isabela lo justificaba. «Está trabajando duro para nosotros, mamá», me decía. Y yo quería creerle. Quería creer que mi hija había elegido bien. Pero había algo en la manera en que Uziel la miraba cuando ella no estaba viendo. Algo frío, distante, como si estuviera ahí, pero no realmente. Como si su mente estuviera en otro lugar, con otra persona. Y luego estaba Dolores. Dolores era prima de Uziel. Se habían criado juntos, me dijo él una vez. Eran muy cercanos. Ella venía a visitarlos de vez en cuando. Siempre arreglada, siempre perfumada, siempre con esa sonrisa que parecía decir más de lo que sus palabras expresaban. Isabela la recibía con cariño. «Es como mi cuñada», me decía. Y yo veía cómo Dolores se sentaba demasiado cerca de Uziel, cómo le tocaba el brazo cuando hablaba, cómo él se reía de sus chistes con una familiaridad que me incomodaba. Pero nunca dije nada, porque no tenía pruebas, porque no quería ser esa suegra entrometida, porque pensé que tal vez era solo mi imaginación. Y ahora, 5 años después, sentada en ese sofá con el teléfono en la mano, me daba cuenta de que no había sido mi imaginación,
que todas esas señales, todas esas incomodidades, todos esos silencios extraños habían sido reales y que debía haber hablado. Isabela contestó al tercer timbrazo. «¿Mamá?» Su voz sonaba alegre, despreocupada. «¿Ya estás en la casa? ¿Cómo va todo?» Respiré hondo, y con la voz más tranquila que pude, le dije: «Hija, necesito que vengas ahora. Es urgente». Hubo un silencio del otro lado, y luego su voz cambió. Se volvió tensa, preocupada. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?» «Estoy bien, pero necesito que vengas. Ahora. Voy para allá», dijo, y colgó. Luego marqué el segundo número, el número de Rodolfo, el esposo de Dolores. Rodolfo era un hombre tranquilo, trabajador, de esos que pasan desapercibidos, pero que sostienen todo con sus manos calladas. Lo había conocido en reuniones familiares, siempre educado, siempre atento, siempre al lado de Dolores, aunque ella apenas le dirigiera la mirada. Y ahora, mientras esperaba que contestara, me pregunté si él también había notado las señales, si él también había tenido esa sensación de que algo no estaba bien. Contestó al segundo timbrazo. «Bueno, Rodolfo, soy Soledad». «La mamá de Isabela». «Ah, Soledad, ¿cómo está?» Su voz sonaba sorprendida pero amable. «Necesito que vengas a la casa de Isabela, ahora. Es importante». Hubo una pausa, y luego su voz se volvió seria. «¿Pasó algo?» «Sí, algo que necesitas ver con tus propios ojos». No pregunté más, solo dijo: «Voy para allá», y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Desde el fondo de la casa todavía podía escuchar los golpes en la puerta del baño. La voz de Uziel, ahora desesperada, gritando que lo dejara salir. La voz de Dolores, llorando, suplicando, pero yo no me moví. Me quedé sentada ahí, con las manos cruzadas sobre mi regazo, mirando la foto de la boda de Isabela que colgaba en la pared. Esa foto donde mi hija sonreía como si el mundo fuera un lugar justo, como si las promesas se cumplieran, como si el amor fuera suficiente, y pensé en todas las veces que había callado, en todas las veces que había tragado mis dudas porque no quería ser una carga, porque no quería arruinar la felicidad de mi hija, pero ahora sabía la verdad, y no iba a callar nunca más. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé sentada en ese sofá, escuchando los golpes cada vez más desesperados que venían del baño. Uziel gritaba. Dolores lloraba. Pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Un mundo donde las consecuencias todavía no existían. Un mundo donde creían que podían escapar. Pero ese mundo estaba a punto de derrumbarse. Miré el reloj en la pared. Las manecillas avanzaban despacio, como si el tiempo mismo supiera que estaba siendo testigo de algo importante. 10:30 de la mañana. Isabela llegaría en cualquier momento. Rodolfo también. Y cuando lo hicieran, todo cambiaría. No solo para ellos, para todos nosotros. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver la calle. El sol brillaba sobre el pavimento. Un perro callejero cruzaba de una acera a otra. La vida seguía su curso, ajena al drama que estaba por explotar entre estas 4 paredes. Y pensé en cuántas veces había estado en esa misma casa, compartiendo comidas, risas, celebraciones. Cuántas veces había creído que todo estaba bien, pero las fracturas no siempre son visibles. A veces empiezan como grietas pequeñas, tan finas que ni siquiera las notas. Y solo cuando el edificio completo se derrumba es que entiendes que los cimientos llevaban años rompiéndose. La primera fractura, ahora que lo pienso, sucedió hace casi 2 años. Fue en una cena familiar. Isabela y Uziel habían invitado a cenar a varios familiares para celebrar su aniversario de bodas. Yo llegué temprano para ayudar a Isabela con la comida. Estábamos en la cocina, preparando el mole, cuando sonó el timbre. «Debe ser Dolores y Rodolfo», dijo Isabela, limpiándose las manos en el delantal. «Ve a abrir, mamá. Yo termino aquí». Fui hasta la puerta y la abrí. Ahí estaban ellos. Dolores, como siempre, impecable. Llevaba un vestido entallado de color vino, tacones altos, el cabello recogido en un moño elegante. Rodolfo iba a su lado,
vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, cargando una botella de vino y un ramo de flores. «Soledad, qué gusto verte», dijo Dolores, dándome un beso en la mejilla. Su perfume era fuerte, dulzón, casi abrumador. «Pasen, pasen», les dije, haciéndome a un lado. Rodolfo me sonrió con esa amabilidad tranquila que lo caracterizaba y me entregó las flores. «Para Isabela», dijo. «Espero que le gusten. Le van a encantar», respondí, tomándolas. «Gracias, Rodolfo». Dolores entró a la casa como si fuera suya. Caminó directo hacia la sala, donde Uziel estaba acomodando unas sillas. Y lo que vi después fue lo que debí haber cuestionado en ese momento. Pero no lo hice, porque a veces, cuando no quieres ver algo, te convences de que no está ahí. Dolores se acercó a Uziel y lo abrazó. No fue un abrazo normal. No fue el típico saludo entre primos. Fue largo, demasiado largo, y cuando se separaron, vi cómo la mano de ella se quedó sobre el pecho de él un segundo más de lo necesario. Vi cómo él le sonrió. Una sonrisa que no era familiar, era íntima. Rodolfo no dijo nada. Solo se quedó parado en la entrada de la sala, sosteniendo la botella de vino, con una expresión que no supe leer en ese momento. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que era resignación, como si ya supiera, como si ya hubiera visto esa escena tantas veces que ya ni siquiera le dolía. Esa noche cenamos todos juntos. Había risas, brindis, anécdotas. Isabela estaba feliz. Uziel era el centro de atención, contando chistes, sirviendo vino, siendo el anfitrión perfecto. Y Dolores estaba siempre cerca de él, demasiado cerca. Le pasaba los platos, le llenaba la copa, se reía de todo lo que él decía, con una risa aguda que me taladraba los oídos. Yo observaba desde mi lugar en la mesa, y cada vez que miraba a Rodolfo, lo veía hacer lo mismo. Observar, callado, con esa tristeza silenciosa de los hombres que han aprendido a no decir nada, porque saben que nadie los va a escuchar. Después de la cena, mientras Isabela y yo recogíamos los platos en la cocina, ella me dijo: «Dolores es tan buena onda, ¿verdad, mamá? Me encanta que Uziel tenga familia tan cercana». Yo solo asentí. No dije lo que estaba pensando. No dije que algo en la manera en que Dolores miraba a Uziel me inquietaba. No dije que me parecía extraño que una prima casada actuara de esa manera con su primo también casado. No dije nada, porque no quería ser esa suegra que ve problemas donde no los hay, porque no quería preocupar a mi hija, porque pensé que tal vez solo era mi imaginación, pero no lo era. La segunda fractura llegó unos meses después. Isabela me llamó una tarde, llorando. Su voz sonaba rota, desesperada. Mi corazón se aceleró de inmediato. «Mamá, ¿puedes venir?», me dijo entre sollozos. «¿Qué pasó, hija? ¿Estás bien? Solo ven, por favor». Dejé todo lo que estaba haciendo y conduje hasta su casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, la encontré sentada en el sofá de la sala, con los ojos rojos e hinchados, abrazando un cojín contra su pecho. Me senté a su lado y la abracé. «¿Qué pasó, mi amor?». Ella respiró hondo, tratando de calmarse. «Uziel y yo tuvimos una pelea horrible». «¿Por qué?». «Porque», dudó, como si no supiera cómo decirlo. «Porque encontré mensajes en su teléfono». El corazón se me detuvo. «¿Qué tipo de mensajes?». «Con Dolores». Se me heló la sangre. ¿Qué decían? Nada explícito. Pero eran mensajes demasiado cariñosos, demasiado cercanos. Le decía cosas como «te extraño» y «cuándo nos vemos». Y cuando le pregunté, se enojó. Me dijo que yo estaba exagerando, que Dolores es su prima, que siempre han sido muy unidos, que no tengo derecho a ponerme celosa de su familia. Apreté los puños. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no me parecía normal, que los primos no se hablan así, que me hacía sentir incómoda. Y él se le quebró la voz. Me dijo que yo era una insegura, que estaba inventando problemas, que si seguía así, iba a arruinar nuestro matrimonio. La rabia me subió por la garganta como fuego, pero me contuve, porque mi hija necesitaba apoyo, no más conflicto. «Isabela, escúchame bien. Tú no estás inventando nada. Si algo te incomoda, tienes todo el derecho de decirlo. Y un esposo que te ama no te haría sentir mal por expresar tus sentimientos.
Ella me miró con esos ojos llenos de lágrimas, esos ojos que conocía desde que era una niña. Pero, mamá, ¿y si tiene razón? ¿Y si solo estoy siendo paranoica? No eres paranoica, hija. Eres una mujer que está notando cosas que no están bien. Y eso no es debilidad, es intuición. Pero Isabela no me escuchó. O tal vez no quiso escucharme, porque unas horas después, Uziel llegó con un ramo de rosas. Le pidió perdón, le dijo que la amaba, que nunca volvería a hablarle así, que ella era lo más importante en su vida. Y mi hija, como tantas mujeres, lo perdonó. Porque el amor a veces nos ciega, nos hace creer que las disculpas borran las heridas, nos hace pensar que una rosa puede tapar una mentira, y las fracturas siguen creciendo, en silencio, en la oscuridad, hasta que un día todo se derrumba. El sonido de un auto estacionándose frente a la casa me sacó de mis recuerdos. Miré por la ventana y vi el coche de Isabela. Mi hija bajó del auto con prisa, con el rostro lleno de preocupación. Caminó hacia la puerta, y antes de que pudiera tocar el timbre, yo ya la había abierto. «Mamá, ¿qué pasó?», me dijo entrando a la casa. La tomé de las manos. Estaban frías, temblando. «Siéntate, hija». «No quiero sentarme. Dime qué pasó». Respiré hondo, y antes de que pudiera responder, escuchamos otro auto. Rodolfo acababa de llegar. Bajó del auto con pasos rápidos, serios. Cuando entró a la casa, me miró directo a los ojos. «¿Dónde está mi esposa?». No tuve que responder, porque en ese momento, desde el fondo de la casa, se escuchó un grito. «¡Rodolfo! ¡Sácanos de aquí, por favor!». Era la voz de Dolores. Isabela me miró con los ojos muy abiertos, confundida, asustada. «Mamá, ¿qué está pasando?». Y yo, con la voz más firme que jamás había usado, le dije: «Lo que debí haberte dicho hace mucho tiempo, hija, la verdad». Isabela me miraba como si no me reconociera, como si las palabras que acababa de decir fueran un idioma extraño que su cerebro se negaba a traducir. Rodolfo, en cambio, ya había entendido. Lo vi en la manera en que apretó la mandíbula, en la manera en que sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. «¿Qué verdad, mamá?», preguntó Isabela, y su voz temblaba. Pero antes de que pudiera responder, los gritos desde el baño se intensificaron. Uziel golpeaba la puerta con fuerza. Dolores lloraba, suplicaba, y Rodolfo echó a andar hacia el pasillo con pasos firmes, decididos. «Rodolfo, espera», le dije, interponiéndome en su camino. «Necesito que veas esto con calma». Él se detuvo, me miró, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No era sorpresa, no era confusión, era confirmación, como si lo que estaba a punto de descubrir fuera algo que ya sabía, algo que había estado negando durante mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo llevan así?», me preguntó, y su voz sonaba cansada, derrotada. «No lo sé», respondí con honestidad, «pero hoy los encontré juntos, en el baño, encerrados». Isabela dejó escapar un sonido ahogado, un gemido que venía desde lo más profundo de su pecho. Se llevó las manos a la boca y dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. «No», susurró. «No, mamá. Tiene que haber una explicación. Uziel no... Él no haría eso. No conmigo». Y ahí estaba, la negación. Esa reacción automática que tenemos las mujeres cuando alguien nos muestra una verdad que no queremos aceptar. Porque aceptarla significa que todo lo que creímos, todo en lo que confiamos, todo por lo que luchamos, fue una mentira, y eso duele más que cualquier traición. «Hija, yo los vi», le dije, acercándome a ella. «Los vi con mis propios ojos». Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez estaban hablando. Tal vez Dolores tenía un problema y Uziel la estaba ayudando. Tal vez... «Isabela», la voz de Rodolfo cortó sus palabras como un cuchillo. «No busques excusas. Yo también he visto cosas, durante mucho tiempo, y siempre encontré maneras de justificarlas, pero en el fondo, siempre supe». Mi hija lo miró, con el rostro bañado en lágrimas. «¿Qué cosas?», preguntó, aunque creo que no quería saber la respuesta. Rodolfo respiró hondo, y por primera vez lo vi vulnerable, roto. Los mensajes, las llamadas a deshoras, las veces que Dolores llegaba tarde a casa oliendo a un perfume que no era el suyo, las excusas,
Siempre las excusas. Hizo una pausa. Y las veces que mencionaba el nombre de Uziel. Demasiadas veces. Con demasiada familiaridad. Isabela negó con la cabeza, como si pudiera borrar la realidad con ese gesto. No, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y los gritos desde el baño eran la prueba. «Soledad, abre esta maldita puerta», gritaba Uziel, y ya no había rastro de esa sonrisa cínica que me había mostrado antes. Ahora solo había pánico, miedo. Rodolfo caminó hacia el pasillo. Isabela y yo lo seguimos. Y cuando llegamos frente a la puerta del baño, nos detuvimos, los tres, como si cruzar esa puerta fuera cruzar un punto de no retorno. «Ábrela», dijo Rodolfo mirándome. Saqué la llave de mi bolsillo. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, porque sabía que lo que estaba haciendo era correcto, que mantenerlos encerrados esos minutos había sido necesario, porque a veces la verdad necesita tiempo para llegar, necesita testigos, necesita que las personas adecuadas estén presentes para que no pueda ser negada, retorcida, manipulada. Giré la llave en la cerradura y abrí la puerta. Lo primero que vi fue a Dolores. Estaba sentada en el borde de la tina, con el rostro descompuesto, el maquillaje corrido por las lágrimas, el cabello despeinado. Ya no era la mujer impecable que había entrado a esta casa tantas veces con esa sonrisa perfecta. Ahora era solo una mujer atrapada en su propia mentira. Y luego estaba Uziel, de pie, con la camisa todavía mal abrochada, con el cabello revuelto. Y cuando vio a Isabela parada en el umbral de la puerta, algo en su expresión cambió. Intentó componerse, intentó encontrar las palabras, pero no había palabras que pudieran arreglar esto. «Isabela, mi amor», dijo, dando un paso hacia ella. «Esto no es lo que parece». Mi hija retrocedió, como si su cercanía la quemara. «No te acerques», le dijo, y su voz sonaba hueca, muerta. «Amor, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», gritó Isabela, y fue la primera vez que la escuché gritar así, con esa rabia mezclada con dolor que solo nace de la traición. ¿Explicarme por qué estabas encerrado en el baño con ella? ¿Explicarme por qué tu ropa está así? ¿Explicarme por qué mi madre tuvo que encerrarte para que no escaparas?» Uziel abrió la boca, la cerró. Buscó una respuesta que no existía. «¿Yo? Nosotros solo estábamos hablando». «No me trates como idiota», lo interrumpió Isabela. «No me insultes más de lo que ya lo has hecho». Dolores, desde la tina, comenzó a llorar más fuerte. Rodolfo entró al baño y se paró frente a ella. No dijo nada, solo la miró, y ese silencio fue más devastador que cualquier grito. «Rodolfo, yo», comenzó a decir Dolores, pero él levantó una mano pidiéndole que se callara. «No», dijo, y su voz era fría, distante. «No quiero escucharte. No ahora. Tal vez nunca». Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a tomar fotos de Dolores, de Uziel, del baño, de todo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Dolores, con los ojos abiertos de par en par. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», respondió Rodolfo sin levantar la vista del teléfono. «Documentar la verdad, porque sé que mañana van a intentar negarlo. Van a decir que todo fue un malentendido. Van a inventar excusas. Pero estas fotos van a hablar por mí cuando mi abogado las presente». Dolores palideció. «¿Abogado?» «Sí, abogado. Voy a pedir el divorcio y voy a pelear por todo, por la casa, por el negocio, por cada peso que invertí en esta farsa de matrimonio, y estas fotos van a asegurar que lo consiga». Dolores se derrumbó, se dejó caer al piso, llorando, suplicando, pero Rodolfo ya no la miraba. Había terminado, y se notaba. Isabela, por su parte, seguía parada en el umbral de la puerta, mirando a Uziel, y él intentaba acercarse de nuevo. «Isabela, por favor, escúchame. Esto fue un error, un momento de debilidad, pero tú eres la que amo, tú eres mi esposa, tú...» «Ya llamé a mi abogado», dijo Isabela, y su voz sonaba extrañamente calmada, demasiado calmada. Uziel se quedó congelado. «¿Qué? Mientras venía para acá, llamé a mi abogado, le conté lo que mi mamá me dijo, y me dijo que documentara todo, que no te dejara salir de esta casa hasta que llegara la policía si era necesario, que consiguiera testigos». Hizo una pausa y lo miró directo a los ojos. «Y ahora que te veo aquí, con ella,
De esta manera, sé que hice bien en llamar. Uziel dio un paso atrás, como si las palabras de Isabela fueran golpes. Isabela, no puedes hacer esto. Somos un matrimonio. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos nada, lo interrumpió ella. Porque ya no hay un nosotros. Ya no hay un matrimonio. Solo hay un hombre que traicionó a su esposa con su propia prima. Y una mujer que fue lo suficientemente estúpida como para creer en él durante 5 años. No digas eso, dijo Uziel, y ahora su voz sonaba desesperada. Tú no eres estúpida. Tú eres... Quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Isabela. Ahora, Uziel. Toma tus cosas y vete. Y no vuelvas. Nunca. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Uziel la miró. Buscó en sus ojos alguna señal de duda, alguna grieta por donde colarse, pero no la encontró. Porque mi hija, en ese momento, dejó de ser la mujer sumisa que había justificado mensajes extraños, que había callado sus dudas, que había tragado su dolor para mantener la paz. En ese momento, Isabela se convirtió en lo que siempre debió ser, una mujer que no acepta migajas, una mujer que no negocia su dignidad. Uziel salió del baño, pasó junto a Isabela sin mirarla, caminó hacia la habitación que habían compartido durante 5 años, y comenzó a sacar ropa del armario, a meter cosas en una maleta, mientras nosotros lo observábamos en silencio. Dolores intentó levantarse, pero Rodolfo la detuvo. «Tú te quedas aquí», le dijo, «hasta que yo decida qué hacer contigo». Mientras tanto, yo observaba a mi hija. Veía cómo las lágrimas corrían por su rostro. Veía cómo su cuerpo temblaba, pero también veía algo más. Veía fuerza, veía determinación, veía a una mujer que estaba rompiendo, pero que no se estaba rindiendo. Me acerqué a ella y la abracé, y cuando su cabeza se recostó sobre mi hombro, susurró: «¿Hice bien, mamá? Hiciste lo correcto, hija, y eso es lo único que importa». Uziel salió de la habitación con una maleta en la mano. Se detuvo frente a Isabela. Intentó decir algo, pero ella levantó una mano, silenciándolo. «Adiós, Uziel», le dijo, «y que Dios te perdone, porque yo no lo voy a hacer». Él bajó la mirada, y sin decir nada más, salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que pareció sellar el final de una era. Rodolfo ayudó a Dolores a levantarse. Ella seguía llorando, murmurando disculpas que nadie quería escuchar. «Nos vamos», le dijo Rodolfo, «y cuando lleguemos a casa vas a empacar tus cosas, porque mañana mismo empiezo los trámites de divorcio». Dolores intentó aferrarse a su brazo, pero él se soltó con firmeza. «Por favor, Rodolfo, por favor, perdóname». «No», dijo él, y fue la respuesta más clara que había dado en años. «Esto se acabó». Salieron de la casa. Y cuando la puerta se cerró por segunda vez, Isabela se derrumbó. Se dejó caer al piso, llorando, gritando, liberando todo el dolor que había estado conteniendo. Y yo me arrodillé a su lado, la abracé, la sostuve, porque eso es lo que hacen las madres. Sostenemos, aunque nosotras también estemos rotas, aunque nosotras también tengamos miedo, porque sabemos que después de la tormenta siempre llega la calma. Y que las mujeres que aprenden a soltar lo que las lastima son las que encuentran la paz. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esa noche me quedé con Isabela. No podía dejarla sola, no después de lo que había pasado. Cuando finalmente dejó de llorar, cuando su cuerpo dejó de temblar, la ayudé a levantarse del piso y la llevé al sofá. Le preparé un té de manzanilla, el mismo que le hacía cuando era niña y tenía pesadillas, y me senté a su lado, en silencio, porque a veces las palabras sobran. Afuera, la noche había caído. Las luces de la calle se encendieron una por una. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, pero dentro de esa casa, todo había cambiado. El matrimonio de mi hija había terminado. La familia que ella había construido con tanto amor se había desmoronado en cuestión de minutos. Y ahora, en el silencio de esa sala, comenzaba el verdadero trabajo, recoger los pedazos. Isabela sostenía la taza de té entre sus manos, mirando el líquido caliente sin beberlo. «¿Cuándo lo supiste, mamá?», me preguntó de repente, sin levantar la vista. «¿Saber qué, hija? Que algo no estaba bien, que Uziel, que él no era el hombre que yo creía que era».
Suspiré. Era una pregunta difícil, porque la verdad era complicada. Hace tiempo, admití, pero no estaba segura. Solo tenía sensaciones, incomodidades, cosas pequeñas que no podía probar, pero que me inquietaban. ¿Por qué nunca me dijiste nada? La miré a los ojos, esos ojos que conocía tan bien, esos ojos que me habían mirado con confianza durante 31 años, porque no quería ser esa madre entrometida que arruina la felicidad de su hija por sospechas, porque pensé que tal vez estaba equivocada, porque me detuve sintiendo el peso de la culpa, porque tuve miedo de que si te decía algo y estaba equivocada, me alejaras de tu vida. Isabela dejó la taza sobre la mesa, se giró hacia mí y me tomó las manos. Mamá, escúchame bien. Tú no tienes la culpa de nada. Nada de esto es tu responsabilidad. Uziel es el único culpable. Él y Dolores. Ellos eligieron traicionarnos. Ellos eligieron mentir. Tú solo me protegiste, como siempre lo has hecho. Sus palabras me quebraron. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente salieron, y las dos lloramos juntas, abrazadas, liberando el dolor que habíamos cargado en silencio. Cuando nos calmamos, Isabela se secó los ojos con el dorso de la mano y respiró hondo. Necesito saber cuánto tiempo, dijo, y su voz sonaba más firme. Necesito saber desde cuándo me estuvieron mintiendo. No sé si eso te va a ayudar, hija. Tal vez no, pero necesito saberlo de todas formas. Necesito entender cuánto de mi vida fue real y cuánto fue mentira. Asentí, porque la entendía, porque cuando te traicionan, necesitas respuestas, aunque esas respuestas duelan. ¿Quieres revisar sus cosas?, le pregunté. Ella me miró, dudando, y luego asintió. Nos levantamos del sofá y caminamos hacia la habitación que Isabela había compartido con Uziel durante 5 años. La habitación donde habían dormido juntos, donde habían soñado juntos, donde habían planeado un futuro que ahora estaba roto en 1000 pedazos. Isabela encendió la luz. La cama estaba deshecha. La maleta de Uziel había dejado el armario medio vacío, pero todavía quedaban cosas, ropa, papeles, objetos personales que él no había tenido tiempo de llevarse. ¿Por dónde empiezo?, murmuró Isabela, mirando alrededor con una mezcla de dolor y determinación. Por donde tu instinto te diga, respondí. Ella caminó hacia el buró que estaba del lado de Uziel. Abrió el primer cajón. Había papeles, recibos, una billetera vieja, llaves que ya no usaba. Nada importante. Abrió el segundo cajón, más de lo mismo. Y luego, el tercero. Y ahí fue cuando lo encontró. Un sobre, blanco, sin nombre, escondido debajo de unos documentos del trabajo. Isabela lo sacó con manos temblorosas. Me miró. ¿Lo abro? Es tu decisión, hija. Respiró hondo, y lo abrió. Adentro había fotos, muchas fotos. Y cuando Isabela las sacó, su rostro se descompuso. Eran fotos de Uziel y Dolores, juntos, en lugares que Isabela no reconocía, en restaurantes, en hoteles, en la playa, abrazados, besándose, sonriendo como si fueran una pareja real. «Dios mío», susurró Isabela, y su voz sonaba como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. «Dios mío, mamá, mira las fechas». Le quité las fotos de las manos porque vi que estaba a punto de desmoronarse, y cuando las vi, entendí por qué. Las fotos tenían fechas impresas en la parte de atrás, y las fechas eran de hace 3 años. 3 años. Eso significaba que la traición no era reciente. No era un error de una noche. No era un momento de debilidad. Era una relación paralela que llevaba años existiendo a espaldas de Isabela. 3 años, dijo Isabela, y comenzó a reír. Pero no era una risa de alegría. Era una risa amarga, rota, llena de dolor. 3 años, mamá. 3 malditos años me estuvo mintiendo. 3 años estuvo durmiendo conmigo, diciéndome que me amaba, planeando un futuro conmigo, mientras tenía otra vida con ella. Se dejó caer sobre la cama, sosteniendo las fotos contra su pecho. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta? Me senté a su lado y le acaricié el cabello. Porque confiabas en él, hija. Porque cuando amas a alguien, no estás buscando razones para desconfiar. Estás buscando razones para creer. Y él usó eso en tu contra.
Isabela negó con la cabeza, llorando. Debí haberlo sabido. Debí haber insistido más cuando encontré esos mensajes. Debí haber investigado. No, la interrumpí con firmeza. No hagas eso. No te culpes por la maldad de otra persona. Tú hiciste lo que cualquier mujer que ama haría. Confiaste, creíste, perdonaste. Y no hay nada de malo en eso. Lo malo es lo que él hizo, no lo que tú dejaste de hacer. Isabela se quedó en silencio, absorbiendo mis palabras, y luego, con un movimiento repentino, se levantó de la cama. Necesito seguir buscando, dijo. Necesito saber todo. Abrió el armario. Revisó los bolsillos de las camisas que Uziel había dejado. Revisó las cajas que estaban en el estante superior. Revisó cada rincón de esa habitación como si fuera una detective buscando pistas de un crimen. Y en cierto modo lo era. Y encontró más cosas. Encontró recibos de hoteles, recibos de restaurantes caros, donde supuestamente Uziel estaba en juntas de trabajo. Encontró facturas de regalos, perfumes, joyas, ropa, todo para Dolores. Este collar, dijo Isabela, sosteniendo una factura. Me dijo que era para su mamá, para su cumpleaños, y yo le creí todo. Siguió buscando, y en el fondo del armario, debajo de una caja de zapatos, encontró algo más, un teléfono viejo que Uziel supuestamente había dejado de usar. Isabela lo encendió, todavía tenía batería, y cuando se encendió la pantalla, no había contraseña, porque Uziel jamás pensó que alguien lo encontraría. Isabela abrió los mensajes, y ahí estaba todo. Años de conversaciones con Dolores, mensajes explícitos, planes para verse, mentiras coordinadas para engañar tanto a Isabela como a Rodolfo, promesas de que algún día estarían juntos de verdad, sin tener que esconderse. Odio tener que fingir que solo somos primos, leyó Isabela en voz alta, y su voz temblaba. Pronto voy a dejarlo todo y nos iremos juntos. Levantó la vista hacia mí. ¿Lo ves, mamá? Él estaba planeando dejarme. Todo este tiempo yo estaba viviendo en una mentira, pensando que teníamos un futuro. Y él solo estaba esperando el momento adecuado para destruirme. Isabela, no, mamá, no me digas que todo va a estar bien, porque no lo está. 5 años de mi vida, 5 años que no voy a recuperar. 5 años que desperdicié con un hombre que nunca me amó de verdad. Se dejó caer al piso, sosteniendo el teléfono, llorando con un dolor que venía desde lo más profundo de su alma. Y yo me arrodillé a su lado, la abracé y dejé que llorara todo lo que necesitaba llorar. Porque a veces el duelo es necesario, el llanto es necesario, la rabia es necesaria. Antes de poder sanar, primero necesitas soltar todo el veneno que te envenenó. Pasamos horas en esa habitación, revisando, descubriendo, llorando, y con cada cosa que encontrábamos, la traición se hacía más grande, más cruel, más imperdonable. Había fotos de viajes que Uziel supuestamente había hecho solo por trabajo, pero ahí estaba Dolores, a su lado, sonriendo en playas paradisíacas, mientras Isabela se quedaba en casa, trabajando, esperándolo, confiando en él. Había correos electrónicos donde Uziel y Dolores hablaban de Isabela y Rodolfo como si fueran obstáculos, como si fueran problemas que eventualmente resolverían. Había incluso conversaciones donde Dolores le decía a Uziel que Rodolfo sospechaba, pero que ella siempre sabía cómo calmarlo, cómo manipularlo, cómo hacerle creer que todo estaba bien. «Son monstruos», dijo Isabela y ya no lloraba. Ahora sus ojos estaban secos, fríos, los dos. Son monstruos que jugaron con nuestras vidas como si fueran un juego. Sí, dije, pero el juego se acabó, y ahora van a tener que enfrentar las consecuencias. Isabela me miró. ¿Crees que Rodolfo también está descubriendo todo esto? Probablemente. Y si es la mitad del hombre que creo que es, no se va a quedar de brazos cruzados. Isabela asintió. Y por primera vez en toda la noche, vi algo en sus ojos que no era dolor, era determinación. Voy a llamar a mi abogado mañana a primera hora, dijo. Voy a darle todas estas pruebas, y voy a asegurarme de que Uziel no se quede con nada de lo que construimos juntos, porque lo que construimos fue con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi confianza,
Y él lo único que puso fue mentiras. Bien, dije, sintiendo orgullo por mi hija. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Nos quedamos ahí sentadas en el piso de esa habitación, rodeadas de pruebas de una traición que había durado años. Y aunque el dolor era inmenso, aunque la herida era profunda, sabía que mi hija iba a salir de esto, porque era fuerte, porque era una luchadora, porque tenía algo que Uziel y Dolores nunca tuvieron: dignidad. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Amanecí en el sofá de la sala de Isabela. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Uziel sonriéndome con esa arrogancia cruel cuando me dijo que nadie le creería a una vieja demente. Veía las fotos de él y Dolores abrazados en lugares donde nunca debieron estar juntos. Veía a mi hija rota en el piso, sosteniendo las pruebas de una traición que había durado años. Pero también veía algo más. Veía fortaleza. Veía a una mujer que, a pesar del dolor, estaba eligiendo defenderse. Estaba eligiendo no quedarse callada. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era una luz. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Isabela dormía en su habitación. Había tardado horas en quedarse dormida. La había escuchado llorar, caminar de un lado a otro, suspirar. Pero eventualmente el cansancio la venció. Y ahora necesitaba ese descanso, porque los días que venían no iban a ser fáciles. Fui a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa. Ese olor reconfortante que siempre me recordaba a las mañanas tranquilas, a los días donde el mundo todavía tenía sentido. Serví 2 tazas y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Los pájaros cantaban, los vecinos salían a trabajar. La vida seguía su curso, indiferente al dolor que habitaba entre estas paredes. Escuché pasos detrás de mí. Era Isabela. Tenía el cabello revuelto, los ojos hinchados, la ropa arrugada, pero estaba de pie. Y eso era lo importante. «Buenos días, hija», le dije, extendiéndole una taza de café. «Buenos días, mamá», respondió, tomando la taza y sentándose frente a mí. Bebimos en silencio durante unos minutos, un silencio que no era incómodo, era un silencio de comprensión, de 2 mujeres que sabían que las palabras a veces no alcanzan para sanar, pero que la compañía sí. «Llamé a mi abogado», dijo Isabela de repente. «Hace 1 hora. Le mandé fotos de todo lo que encontramos anoche. ¿Y qué te dijo? Que tengo un caso sólido, que con todas esas pruebas Uziel no tiene manera de defenderse, que puedo pedir el divorcio por adulterio y quedarme con la casa, con el auto, con todo lo que compramos juntos, porque aunque muchas cosas están a nombre de ambos, las pruebas de su infidelidad me favorecen». Asentí, sintiendo algo de alivio. Al menos en el aspecto legal, mi hija tenía el control. «¿Y cómo te sientes con eso?» Isabela bajó la mirada hacia su taza de café. «No lo sé, mamá. Debería sentirme aliviada, ¿verdad? Debería sentirme poderosa, pero solo me siento vacía, como si todo por lo que trabajé, todo en lo que creí, hubiera sido una mentira». «No fue una mentira, hija. Tú amaste de verdad. Tú fuiste honesta. Tú construiste algo real. El hecho de que él no haya estado a la altura de ese amor no significa que tu amor haya sido falso». Isabela levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más, de comprensión. «¿Sabes qué es lo que más me duele, mamá? Dime, que yo confié en él, completamente. Le abrí mi corazón, mi casa, mi vida. Y él usó esa confianza para destruirme. Me despertaba cada mañana a su lado, le preparaba el desayuno, le preguntaba cómo había dormido, le decía que lo amaba, y él me sonreía, me besaba, me decía que me amaba también. Y todo ese tiempo, todo ese maldito tiempo, estaba pensando en ella. Su voz se quebró, pero no lloró. Era como si ya no le quedaran más lágrimas. ¿Sabes cuántas veces, mamá? ¿Cuántas veces le dije que quería tener un bebé con él? ¿Cuántas veces soñé con formar una familia? Y él siempre me decía que todavía no, que esperáramos un poco más, que quería estar más estable económicamente. Y yo le creía. Pensaba que era responsable, que estaba pensando en nuestro futuro, pero ahora entiendo que solo estaba ganando tiempo.
tiempo para estar con ella sin tener que lidiar con un hijo que lo atara a mí para siempre. Cerré los ojos, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Rabia contra Uziel, rabia contra Dolores, rabia contra todos los que se creen con el derecho de jugar con los sentimientos de las personas como si fueran fichas de un tablero. Isabela, le dije, tomando sus manos, escúchame bien. Lo que Uziel hizo no tiene perdón, y lo que Dolores hizo tampoco, pero tú no puedes permitir que eso te defina. No puedes permitir que su traición te robe la capacidad de volver a confiar, de volver a amar, de volver a soñar. ¿Cómo voy a volver a confiar en alguien, mamá? ¿Cómo voy a poder creerle a otro hombre si el hombre que juró amarme me mintió durante años? No lo sé, admití, pero sé que el dolor de hoy no va a ser el dolor de siempre. Sé que vas a sanar, poco a poco, y sé que cuando llegue el momento, cuando llegue la persona correcta, vas a saber reconocerla, porque ahora sabes qué buscar. Ahora sabes qué señales ignorar y cuáles atender. Isabela asintió despacio, procesando mis palabras. ¿Tú crees que Rodolfo esté pasando por lo mismo? Estoy segura. En ese momento, como si el universo hubiera escuchado nuestra conversación, el teléfono de Isabela sonó. Era un mensaje, de Rodolfo. Isabela lo abrió y leyó en voz alta. Isabela, soy Rodolfo. Espero que estés bien, dentro de lo que cabe. Anoche revisé el teléfono de Dolores. Encontré todo. Mensajes, fotos, todo. Mi abogado ya está preparando los papeles del divorcio. Dolores se va a quedar sin nada. Quería que lo supieras. Y quería agradecerte a ti y a tu mamá por tener el valor de mostrarme la verdad. Sé que no fue fácil, pero me liberaron de una mentira que llevaba años cargando. Si necesitas hablar o si necesitas ayuda con el proceso legal, aquí estoy. No estás sola en esto. Isabela terminó de leer el mensaje y se quedó mirando la pantalla, en silencio. Es un buen hombre, dije. Sí, respondió Isabela. Lo es. Y Dolores lo destruyó. Igual que Uziel me destruyó a mí. Pero no los dejaron destruidos, le dije. Los dejaron heridos, que es diferente. Porque las heridas sanan, y cuando sanan, te hacen más fuerte. Isabela le respondió a Rodolfo. Gracias por escribir, Rodolfo. Yo también encontré muchas cosas anoche. Cosas que no sabía si quería saber, pero que necesitaba saber. Mi abogado también está preparando todo. Y tienes razón, no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro como testigos de que no estábamos locos, de que nuestras sospechas eran reales. Gracias por eso. Dejó el teléfono sobre la mesa y me miró. ¿Crees que Uziel intente contactarme? Probablemente. Los hombres como él siempre intentan regresar. Siempre intentan manipular, convencer, hacer que dudes de tu decisión. No voy a contestarle. Bien. Bloqueé su número anoche. Bloqueé también a Dolores. No quiero saber nada de ellos. Nunca más. Esa es la mejor decisión que pudiste tomar. Isabela respiró hondo y se levantó de la mesa. Voy a bañarme. Voy a arreglarme. Y voy a ir a ver a mi abogado personalmente. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Quiero asegurarme de que Uziel no pueda hacerme más daño. La vi caminar hacia el baño, con pasos firmes, decididos, y sentí orgullo, porque mi hija, a pesar de estar rota, no se estaba rindiendo, se estaba levantando. Mientras esperaba, me puse a limpiar la casa. Recogí las tazas de café, lavé los platos, ordené la sala. Y cuando llegué a la habitación, vi todas las pruebas que habíamos encontrado la noche anterior todavía esparcidas sobre la cama. Las fotos, los recibos, el teléfono. Las recogí con cuidado y las metí en una caja que Isabela llevaría a su abogado. Una caja llena de verdades que durante años habían estado escondidas. Y mientras cerraba esa caja, pensé en algo. Pensé en cuántas mujeres hay en el mundo que están viviendo mentiras sin saberlo. ¿Cuántas están confiando en hombres que no merecen esa confianza? ¿Cuántas están ignorando señales porque tienen miedo de lo que podrían descubrir? Y pensé en lo importante que es escuchar esa voz interior. Esa voz que te dice que algo no está bien. Esa voz que te incomoda cuando ves cosas que no cuadran. Porque esa voz, muchas veces, es la que te salva. Isabela salió del baño una hora después. Se había arreglado, maquillado, peinado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante.
y aunque sus ojos todavía mostraban rastros del llanto, también mostraban determinación. «Estoy lista», me dijo. «¿Quieres que te acompañe?» «No, mamá, esto lo necesito hacer sola, pero gracias por todo, por estar aquí, por no juzgarme, por protegerme, por ser la madre que siempre has sido». La abracé fuerte, tan fuerte como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad, tan fuerte como cuando era adolescente y sufrió su primera desilusión amorosa, tan fuerte como ahora cuando estaba enfrentando la peor traición de su vida. «Siempre voy a estar aquí, hija, siempre». Isabela se fue a su cita con el abogado, y yo me quedé en la casa, esperando, pensando, procesando todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Había llegado a esa casa para organizar una fiesta sorpresa, y había terminado siendo testigo de una traición que había estado sucediendo durante años. Había sido insultada, subestimada, llamada vieja demente, por un hombre que creía que podía salirse con la suya. Pero ese hombre se había equivocado, porque yo no era una vieja demente, era una madre, una mujer, una guardiana de la verdad, y había hecho lo correcto. Había cerrado esa puerta, había hecho esas llamadas, había puesto las cartas sobre la mesa, y ahora mi hija y Rodolfo tenían la oportunidad de reconstruir sus vidas, de sanar, de empezar de nuevo. Y Uziel y Dolores tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos, porque la vida, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas. Y la verdad, por más que duela, siempre es mejor que una mentira. 2 semanas pasaron desde aquel día. 2 semanas en las que la vida de Isabela cambió por completo. 2 semanas en las que los abogados se movieron rápido, en las que los papeles se firmaron, en las que las verdades salieron a la luz de manera oficial. 2 semanas en las que mi hija aprendió que perder todo no significa quedarse sin nada, siempre y cuando conserves tu dignidad. Yo seguía visitándola todos los días. A veces me quedaba a dormir. Otras veces solo pasaba unas horas, preparándole comida, escuchándola, sosteniéndola cuando el peso de todo se volvía demasiado. Porque el proceso de un divorcio no es solo legal, es emocional, es desgarrador. Es como arrancar raíces que llevaban años creciendo, aunque esas raíces estuvieran envenenadas. Isabela había presentado la demanda de divorcio por adulterio. Su abogado había sido claro. Con todas las pruebas que tenían, Uziel no tenía defensa posible. Las fotos, los mensajes, los recibos, el teléfono secreto, todo apuntaba a una infidelidad sostenida durante años. Y en casos así, la ley favorece a la parte afectada. Pero Uziel no se iba a rendir fácilmente. Una tarde, mientras Isabela y yo estábamos en la sala revisando unos documentos que el abogado le había enviado, sonó el timbre. Isabela se tensó de inmediato. ¿Esperas a alguien?, le pregunté. No, respondió, con voz temblorosa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré hacia afuera, y ahí estaba él, Uziel, parado frente a la puerta, con un ramo de flores en las manos y una expresión que intentaba parecer arrepentida. «Es él», le dije a Isabela. Ella palideció. «No quiero verlo. No tienes que hacerlo». Pero Uziel tocó de nuevo, y luego gritó. «Isabela, sé que estás ahí. Por favor, déjame hablar contigo. Solo 5 minutos». Isabela cerró los ojos, respirando hondo. «Voy a hablar con él», dijo. «Pero voy a hacerlo aquí, en la puerta. No va a entrar a esta casa nunca más. ¿Estás segura?» «Sí. Necesito hacerlo. Necesito mirarlo a los ojos y decirle todo lo que he estado guardando». Asentí, y la acompañé hasta la puerta. Isabela la abrió, y ahí estaba Uziel, con el cabello perfectamente peinado, la ropa impecable, las flores en las manos, como si con eso pudiera borrar 3 años de mentiras. «Isabela», dijo, y su voz sonaba suave, casi quebrada. «Gracias por abrir. Yo...» «¿Qué quieres, Uziel?», lo interrumpió Isabela, y su voz era fría, distante. «Quiero hablar contigo. Quiero explicarte. No hay nada que explicar. Lo encontré todo, las fotos, los mensajes, todo». Uziel bajó la mirada. «Sé que cometí un error terrible, pero... ¿un error?». Isabela soltó una risa amarga. «¿Le llamas error a 3 años de infidelidad? ¿A 3 años de mentirme en mi cara todos los días?
¿A 3 años de dormir conmigo mientras planeabas un futuro con ella? Isabela, por favor. No, lo interrumpió de nuevo. No me digas, por favor. No me digas que lo sientes. No me traigas flores como si eso fuera a arreglar algo, porque no lo va a hacer. Nada de lo que digas o hagas va a cambiar lo que hiciste. Uziel dio un paso hacia ella, pero Isabela levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques. Solo quiero que me escuches. Solo quiero que entiendas que tú eres la que amo. Que Dolores fue solo una distracción. Fue una debilidad, pero mi corazón siempre ha estado contigo. Isabela lo miró fijamente. Y luego, con una voz tan calmada que me dio escalofríos, le dijo: ¿Sabes qué, Uziel? Tal vez en algún momento eso me hubiera importado. Tal vez hace 2 semanas, si me hubieras dicho eso, habría dudado. Habría considerado perdonarte, porque así de estúpida fui, así de ciega estuve. Pero ahora, después de haber visto las fotos de ustedes dos abrazados en playas, donde me dijiste que estabas trabajando, después de haber leído los mensajes donde se burlaban de mí y de Rodolfo, después de haber entendido que nunca fui tu prioridad, después de todo eso, ya no me importa lo que sientas, ya no me importa lo que quieras, solo me importa una cosa: que salgas de mi vida para siempre. Uziel la miró, impactado, como si no pudiera creer que Isabela estuviera hablándole de esa manera. Isabela, no puedes estar hablando en serio. Somos un matrimonio. Llevamos 5 años juntos. No puedes tirar todo eso por la borda. Yo no tiré nada por la borda, Uziel. Tú lo hiciste. Tú destruiste este matrimonio el día que decidiste acostarte con tu prima. Tú lo destruiste cada vez que me mentiste. Cada vez que me hiciste sentir culpable por sospechar. Cada vez que me dijiste que estaba loca por sentir que algo no estaba bien. Tú destruiste esto, no yo. Uziel intentó tomar su mano, pero Isabela la retiró de inmediato. No me toques. Isabela, por favor, dame una oportunidad. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Yo voy a cambiar, te lo juro. Voy a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. No quiero tu cambio. No quiero tu terapia, no quiero nada de ti. Solo quiero que firmes los papeles del divorcio y te vayas. Uziel la miró con los ojos llenos de lágrimas, y por un momento, casi pareció un hombre arrepentido. Pero Isabela ya no se dejaba engañar por las apariencias. ¿Y la casa?, preguntó Uziel, cambiando de táctica. ¿Vas a quedarte con todo? ¿Así nada más? Sí, respondió Isabela, porque yo fui la que trabajé para comprar esta casa. Yo fui la que puso el dinero del enganche. Yo fui la que pagó las mensualidades mientras tú gastabas tu sueldo llevando a Dolores a hoteles caros. Así que sí, me voy a quedar con esta casa, y con el auto, y con todo lo que compramos juntos, porque tú no mereces nada. Uziel apretó los puños, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era arrepentimiento, era rabia. Esto no va a quedar así, dijo, y su voz sonaba amenazante. Mi abogado va a pelear. Voy a asegurarme de que no te quedes con todo. Pelea todo lo que quieras, respondió Isabela sin inmutarse, pero vas a perder, porque tengo pruebas, tengo testigos, tengo todo lo que necesito para demostrar que fuiste un esposo infiel, mentiroso y manipulador. Y cuando el juez vea todo eso, vas a quedarte sin nada. Uziel tiró las flores al piso. «Eres una perra», dijo, y esa palabra salió de su boca como veneno. Pero Isabela no retrocedió, no se quebró, solo lo miró con una tranquilidad que yo no sabía que tenía. Tal vez, dijo, pero soy una perra con dignidad, y eso es más de lo que tú jamás tendrás. Uziel dio media vuelta y caminó hacia su auto. Antes de subirse, se giró una última vez y gritó: «Vas a arrepentirte de esto, Isabela, vas a quedarte sola. Nadie va a quererte como yo te quise». Isabela sonrió. Fue una sonrisa triste, pero también liberadora. Si así me quisiste, Uziel, entonces prefiero quedarme sola. Uziel subió al auto y se fue, dejando las flores tiradas en el piso. Isabela cerró la puerta y se recargó contra ella. Respiró hondo, y luego me miró. Lo hice, mamá. Le dije todo, y no me quebré. La abracé fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Ella se dejó abrazar. Y aunque no lloró, sentí cómo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de alivio. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados,
firmas de documentos, declaraciones. El proceso legal avanzaba rápido. Uziel intentó pelear por la casa, pero las pruebas eran contundentes. Su infidelidad estaba documentada, y bajo la ley, Isabela tenía derecho a quedarse con los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dolores, por su parte, también estaba enfrentando su propio infierno. Rodolfo había cumplido su palabra, presentó el divorcio, y como él había sido quien aportó el dinero para el negocio que tenían juntos, logró quedarse con todo. Dolores perdió la casa, perdió el negocio, perdió todo. Un día, Rodolfo le escribió a Isabela: «El divorcio está casi listo». Dolores se mudó con su madre. Intentó convencerme de que la perdonara. Lloró, suplicó, pero yo ya tomé mi decisión, y me siento en paz. Por primera vez en años siento que puedo respirar. Isabela le respondió: «Me alegra que estés en paz, Rodolfo. Te lo mereces». Uziel también intentó convencerme. Vino a la casa con flores y promesas, pero yo también ya tomé mi decisión, y como tú, siento que puedo volver a respirar. Rodolfo le contestó: «¿Te gustaría tomar un café algún día? No como cita, solo como dos personas que pasaron por lo mismo y que tal vez se puedan ayudar mutuamente a sanar». Isabela me mostró el mensaje. «¿Qué opinas, mamá?» «Opino que Rodolfo es un buen hombre y que no hay nada de malo en que dos personas heridas se apoyen, pero solo tú sabes si estás lista para eso». Isabela pensó por un momento y luego escribió: «Me gustaría. ¿Qué te parece este fin de semana?» Y así fue como, en medio de la pérdida, algo nuevo comenzó a nacer. No un romance, todavía no, sino una amistad, una comprensión mutua, un espacio seguro donde dos personas que habían sido traicionadas podían hablar sin ser juzgadas. Isabela perdió su matrimonio, perdió 5 años de su vida, perdió la ilusión de un futuro que había planeado con tanto amor, pero no perdió su dignidad, no perdió su fuerza, no perdió su capacidad de levantarse, y eso, en medio de todo el dolor, era lo más importante, porque cuando enfrentas la traición con la frente en alto, cuando dices tu verdad sin temblar, cuando eliges tu bienestar por encima de la comodidad de mantener una mentira, estás ganando, aunque no lo sientas en el momento. Estás ganando tu libertad, tu paz, tu derecho a empezar de nuevo. Y mi hija, mi hermosa y valiente hija, lo había entendido. Un mes después de aquel día en que encerré a Uziel y Dolores en el baño, la vida había tomado un ritmo diferente. Isabela había firmado los papeles finales del divorcio. La casa ahora era completamente suya, el auto también. Uziel se había quedado prácticamente sin nada, tal como ella había predicho. Su abogado intentó pelear, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Y al final, Uziel tuvo que aceptar la derrota. Yo seguía visitando a Isabela regularmente, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no llegaba para consolarla mientras lloraba. Llegaba para tomar café mientras ella me contaba sobre sus planes, sobre cómo estaba redecorando la casa, haciéndola suya, sobre cómo estaba pensando en retomar el proyecto de su tienda de ropa que había abandonado años atrás porque Uziel siempre le decía que no era el momento adecuado. Mi hija estaba sanando, lento, dolorosamente, pero estaba sanando, y Rodolfo se había convertido en una presencia constante en ese proceso de sanación. Se veían seguido, tomaban café, caminaban en el parque, hablaban durante horas sobre lo que habían vivido, sobre cómo se sentían, sobre cómo era posible que dos personas que habían compartido sus vidas con ellos los hubieran traicionado de esa manera. Y en esas conversaciones encontraban algo que no habían tenido en mucho tiempo: comprensión. Una tarde, Isabela llegó a mi casa. Yo estaba en el jardín, regando las plantas, cuando escuché su auto estacionarse. Salió con una sonrisa en el rostro, una sonrisa genuina, de esas que no había visto en mucho tiempo. «Hola, mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «Hola, hija. ¿Te ves bien?» «Me siento bien», respondió, y lo decía en serio. Entramos a la casa y nos sentamos en la sala. Le serví un vaso de agua fresca y me senté frente a ella. «¿Pasó algo?», le pregunté, notando que había algo diferente en ella. Algo ligero. «Sí», dijo, y sus ojos brillaban. «Hoy vi a Dolores. Me tensé de inmediato». «¿Dónde?» «En el supermercado. Estaba en la sección de verduras. Yo iba entrando y la vi.
Y por un momento pensé en dar la vuelta y salir de ahí, pero luego pensé, ¿por qué debería ser yo la que huya? Yo no hice nada malo, así que seguí caminando. ¿Y ella te vio? Sí, nos vimos. ¿Y sabes qué, mamá? Fue revelador. ¿Qué quieres decir? Isabela tomó un sorbo de agua y suspiró. Dolores se veía acabada. Tenía el cabello sin arreglar, la ropa arrugada, ojeras profundas. No era la mujer impecable que solía ser. Y cuando me vio, palideció. Intentó esconderse detrás de un estante, pero era demasiado tarde. Yo ya la había visto. ¿Hablaste con ella? No, pero ella habló conmigo. Se acercó con la cabeza baja y me dijo, Isabela, yo lo siento tanto. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que lo siento. ¿Y tú qué le dijiste? Isabela me miró. Le dije la verdad, mamá. Le dije, no te perdono, y probablemente nunca lo haga, porque lo que hiciste no tiene perdón, pero tampoco te odio, porque odiarte sería darle demasiada importancia a alguien que ya no significa nada en mi vida. Así que solo espero que aprendas a vivir con lo que hiciste, porque yo ya aprendí a vivir sin ti y sin Uziel. Sentí un nudo en la garganta, porque esas palabras no venían de un lugar de dolor, venían de un lugar de lucidez, de aceptación, de paz. ¿Y qué dijo ella? Nada. Solo se quedó ahí, mirándome, con los ojos llenos de lágrimas, y luego yo seguí caminando, porque ya no tenía nada más que decirle. Isabela dejó el vaso sobre la mesa y me tomó las manos. ¿Sabes qué entendí hoy, mamá? Entendí que yo no necesito que Dolores sufra para sentirme mejor. No necesito que Uziel se arrepienta para sanar, porque mi sanación no depende de ellos, depende de mí, de mi capacidad de soltar lo que me lastimó, de mi capacidad de seguir adelante sin cargar ese resentimiento. Eso es sabiduría, hija, le dije, sintiendo orgullo y emoción. Eso es exactamente lo que necesitabas entender, y lo aprendí de ti, mamá, de la manera en que manejaste todo ese día. Tú pudiste haberle gritado a Uziel, pudiste haberle pegado a Dolores, pudiste haber hecho un escándalo, pero no lo hiciste. Solo hiciste lo necesario. Los encerraste, llamaste a las personas indicadas y dejaste que la verdad hablara por sí sola. No necesitaste venganza, porque sabías que el tiempo se encargaría de hacer justicia. Asentí, recordando ese momento, recordando la tentación que había tenido de gritarles, de insultarlos, de hacerles sentir aunque fuera una fracción del dolor que habían causado, pero también recordando la decisión consciente que tomé de no hacerlo, porque la venganza nunca trae paz, solo trae más dolor. El tiempo siempre hace justicia, hija, le dije, siempre. Tal vez no de la manera que esperamos, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero siempre lo hace. Isabela asintió. Dolores perdió su matrimonio, perdió su casa, perdió su negocio, y ahora vive con su madre, en un cuarto pequeño, trabajando en una tienda para poder pagar sus deudas. Rodolfo me contó. Dice que la última vez que la vio, ella intentó pedirle perdón también, pero él le dijo lo mismo que yo, que no la odiaba, pero que tampoco la perdonaba, y que ella tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. ¿Y Uziel? Uziel también está enfrentando sus consecuencias. Perdió la casa, perdió el auto, está viviendo en un departamento pequeño, compartiendo con un compañero de trabajo, y Dolores, después de todo lo que pasó, no quiso quedarse con él, porque ella también entendió algo, que un hombre que es capaz de engañar a su esposa es capaz de engañar a cualquiera. Así que ahora están los dos solos, cada uno cargando con el peso de lo que hicieron. Esa es la justicia poética, dije. Ellos buscaron su felicidad a costa de la felicidad de ustedes, y al final no encontraron ni lo uno ni lo otro. Exacto, dijo Isabela. Y yo, en cambio, estoy encontrando mi paz, estoy reconstruyendo mi vida, estoy aprendiendo a confiar de nuevo, en mí, en el futuro, y tal vez, algún día, en otra persona. La miré con curiosidad. ¿Estás hablando de Rodolfo? Isabela se sonrojó un poco. No sé, mamá. Rodolfo es maravilloso. Es amable, respetuoso, comprensivo. Hemos pasado mucho tiempo juntos y me siento cómoda con él. Más cómoda de lo que jamás me sentí con Uziel. Pero también tengo miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a abrir mi corazón y que me lastimen de nuevo.
Ese miedo es normal, hija, y es sano, porque significa que estás siendo cuidadosa, que no te estás lanzando a algo sin pensarlo. Pero también tienes que recordar que no todos los hombres son como Uziel. No todas las relaciones terminan en traición. Y Rodolfo, hasta ahora, te ha demostrado ser diferente. Lo sé, y por eso estoy tomando las cosas con calma, sin prisa, solo dejando que las cosas fluyan. Eso es sabio. Isabela sonrió. Él me invitó a cenar el próximo fin de semana, a un restaurante, como una cita real, y le dije que sí. Sentí alegría por mi hija, porque después de tanta oscuridad, finalmente estaba permitiéndose ver un poco de luz. Me alegra mucho, hija. Te lo mereces ser feliz. Mereces un hombre que te valore, que te respete, que te ame de verdad. Gracias, mamá, por todo, por haber estado ahí ese día, por no haber dudado en encerrarlos, por haber hecho esas llamadas, porque si no hubieras hecho eso, tal vez yo todavía estaría viviendo en esa mentira. Tal vez todavía estaría casada con Uziel, creyendo que éramos felices, mientras él seguía viéndose con dolores a mis espaldas. Hice lo que cualquier madre haría, hija, protegerte, aunque eso significara mostrarte una verdad dolorosa. Pero no todas las madres lo harían, mamá. Hay madres que prefieren el silencio, que prefieren no meterse, que prefieren dejar que sus hijas descubran las cosas por sí mismas, aunque eso signifique más dolor. Pero tú no. Tú tuviste el valor de actuar. Y eso me salvó. La abracé fuerte. Y en ese abrazo, sentí que todo el dolor que habíamos atravesado durante el último mes valió la pena. Porque mi hija estaba bien, estaba sanando, estaba encontrando su camino. Los días siguientes fueron más tranquilos. Isabela siguió adelante con su vida. Comenzó los trámites para abrir su tienda de ropa. Rodolfo la ayudó con algunos contactos, con algunos consejos, y poco a poco la amistad entre ellos se fue convirtiendo en algo más. No fue un romance de película, no hubo gestos grandiosos ni declaraciones dramáticas. Fue algo sutil, natural, como dos personas que, después de haber sido lastimadas, se encontraron y decidieron darse una oportunidad, con calma, con respeto, con honestidad. Y yo, desde mi lugar de madre, observaba todo con gratitud, porque sabía que mi hija estaba en buenas manos, no solo en las manos de Rodolfo, sino en sus propias manos, porque había aprendido a valorarse, a respetarse, a no conformarse con menos de lo que merecía. Un día, mientras tomábamos café en su casa, Isabela me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ¿alguna vez me preguntaste qué habría hecho yo en tu lugar? Aquel día, cuando me encontraste en el baño con Uziel y Dolores, y yo no te respondí porque no lo sabía, pero ahora sí lo sé. ¿Qué habrías hecho? Exactamente lo mismo que tú, porque entiendo ahora que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es mostrarle la verdad, aunque duela, aunque destruya, porque una verdad dolorosa siempre es mejor que una mentira cómoda. Sonreí sintiendo que mi hija había crecido, no solo en edad, sino en sabiduría. Así es, hija, así es. Y mientras la miraba, pensé en cómo la vida tiene una manera extraña de equilibrar las cosas. Uziel y Dolores habían perdido todo, no porque yo me vengara, no porque Isabela y Rodolfo los destruyeran, sino porque las consecuencias naturales de sus actos los alcanzaron. Porque cuando construyes tu felicidad sobre la mentira, sobre la traición, sobre el dolor de otros, tarde o temprano esa casa se derrumba, y no hay manera de sostenerla. Y nosotros, los que fuimos lastimados, aprendimos algo valioso. Aprendimos que la justicia no siempre necesita gritos, no siempre necesita venganza. A veces solo necesita tiempo, y verdad, y la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Yo encerré a 2 traidores en un baño, no para castigarlos, sino para proteger a mi hija, para darle la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que yo ya había visto. Y esa decisión, ese gesto silencioso, cambió todo, porque a veces el acto más poderoso es el más simple: cerrar una puerta, hacer 2 llamadas y dejar que la verdad hable. 6 meses habían pasado desde aquel día que cambió todo. 6 meses en los que la vida había tomado caminos que ninguno de nosotros había imaginado. Isabela había abierto su tienda de ropa. Era pequeña,
pero estaba creciendo. Cada día llegaban más clientas, atraídas por su buen gusto, por sus precios justos, por la calidez con la que ella las atendía. Mi hija había encontrado su propósito, y eso la hacía brillar de una manera que Uziel nunca pudo lograr. Rodolfo y ella ya eran oficialmente pareja. No se habían apresurado. Habían tomado su tiempo para conocerse, para sanar juntos, para construir algo sólido sobre bases de honestidad y respeto. Y verlos juntos era ver dos personas que finalmente habían encontrado lo que merecían. Un amor verdadero, sin mentiras, sin traiciones, sin máscaras. Yo seguía visitando a Isabela regularmente, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no llegaba a consolar, llegaba a celebrar, a reír, a planear, a disfrutar de ver a mi hija feliz. Pero un día, todo cambió de nuevo. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en mi casa, preparando la cena, cuando sonó mi teléfono. Era Isabela. ¿Mamá? Su voz sonaba extraña. No triste, pero tampoco alegre. Era desconcertada. ¿Qué pasa, hija? Acabo de recibir una llamada. De Uziel. Se me heló la sangre. ¿Qué quería? Quiere verme. Dice que es urgente, que necesita hablar conmigo. ¿Y tú qué le dijiste? Que no tengo nada que hablar con él. Pero él insistió. Dijo que está enfermo, mamá, que necesita mi ayuda. Fruncí el ceño. ¿Enfermo? ¿De qué? No quiso decirme por teléfono, solo dijo que necesitaba verme. Una última vez. Suspiré. Conocía a hombres como Uziel. Siempre intentaban regresar. Siempre buscaban una última oportunidad. Siempre tenían una excusa, una súplica, una trampa. ¿Tú quieres verlo? Isabela se quedó en silencio por un momento. No sé, mamá. Una parte de mí dice que no le debo nada, que ya cerré ese capítulo, pero otra parte tiene curiosidad. Quiere saber qué pasó con él, cómo está, no porque me importe en un sentido romántico, sino porque, no sé, tal vez necesito ese cierre final. Si decides verlo, no vayas sola, quiero ir contigo. Está bien, le diré que puede venir a la tienda, mañana al mediodía, cuando haya gente alrededor. No quiero estar a solas con él. Me parece bien, ahí estaré. Esa noche no pude dormir bien. Pensaba en Uziel, en qué pretendía, en qué juego estaba jugando ahora, porque los manipuladores nunca cambian, solo refinan sus estrategias. Al día siguiente llegué a la tienda de Isabela temprano. Ella estaba atendiendo a una clienta, mostrándole unos vestidos. Cuando terminó, se acercó a mí. ¿Estás lista?, le pregunté. Tanto como puedo estarlo. A las 12 en punto, Uziel llegó. Lo vi a través del vidrio de la tienda antes de que entrara, y casi no lo reconocí. El hombre que había sido mi yerno, el hombre que había sonreído con arrogancia mientras me llamaba vieja demente, ya no existía. En su lugar había un hombre demacrado, con el rostro pálido, ojeras profundas, ropa que le quedaba grande, como si hubiera perdido mucho peso en poco tiempo. Entró a la tienda despacio. Miró a Isabela, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes: derrota. «Hola, Isabela», dijo, y su voz sonaba débil, apagada. «Hola, Uziel», respondió ella, manteniendo la distancia. «Dijiste que necesitabas hablar conmigo. Aquí estoy, pero tienes 10 minutos, no más». Uziel miró alrededor. Vio a las clientas que estaban viendo ropa. Me vio a mí, parada junto a Isabela, con los brazos cruzados, y supo que no iba a tener la privacidad que probablemente había esperado. «¿Podemos hablar afuera?», preguntó. «No», dijo Isabela con firmeza. «Aquí está bien. Di lo que tengas que decir». Uziel bajó la mirada, respiró hondo, y cuando volvió a mirarla, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Estoy enfermo, Isabela, muy enfermo». «¿De qué?». «Cáncer, de estómago. Etapa avanzada». El silencio que siguió fue denso. Isabela lo miró, procesando la información. Y yo también lo miraba, tratando de detectar si esto era otra de sus mentiras. Pero algo en la manera en que lo dijo, en la fragilidad de su cuerpo, me hizo pensar que esta vez estaba diciendo la verdad. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Isabela. «Los doctores dicen que tal vez 6 meses, tal vez 1 año. Depende de cómo responda al tratamiento. Pero no tengo dinero para el tratamiento, Isabela. Perdí todo: el trabajo, el departamento,
todo. Estoy viviendo con mi hermana, y ella apenas puede ayudarme. Isabela lo miró fijamente. ¿Y me estás diciendo esto porque quieres que te ayude? Uziel asintió, limpiándose las lágrimas. Sé que no tengo derecho, sé que no merezco nada de ti, pero no tengo a nadie más. Por favor, Isabela, por favor. Mi hija no dijo nada por un momento, y yo pude ver en sus ojos el conflicto, la parte de ella que todavía recordaba al hombre del que se había enamorado, y la parte de ella que recordaba al hombre que la había traicionado durante años. Finalmente, habló. Lo siento, Uziel. Lamento que estés enfermo. De verdad lo lamento. Pero no voy a ayudarte. Uziel la miró, sorprendido. Isabela, por favor. No, lo interrumpió ella. Escúchame bien. Durante 5 años yo estuve a tu lado. Te apoyé, te creí, te amé. Y tú me pagaste con mentiras, con traición, con humillación. Ahora vienes aquí, enfermo, pidiendo ayuda. Y quieres que yo, después de todo lo que me hiciste, te salve. Pero ¿sabes qué, Uziel? Yo no soy tu salvación. Nunca lo fui. Y no voy a serlo ahora. Isabela, te estoy rogando. Y yo te rogué tantas veces. Te rogué que me dijeras la verdad cuando encontré esos mensajes. Te rogué que dejaras de hacerme sentir loca cuando mi instinto me decía que algo estaba mal. Te rogué que me respetaras, y tú no lo hiciste. Así que ahora, cuando eres tú el que ruega, no esperes que yo sea diferente de lo que tú fuiste conmigo. Uziel se derrumbó, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Y por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé todo el dolor que le había causado a mi hija, y esa lástima se desvaneció. ¿Y Dolores?, preguntó Isabela. ¿Ella no puede ayudarte? Uziel levantó la vista, y en su rostro había amargura. Dolores me dejó. Cuando perdí el dinero, cuando perdí todo, ella se fue. Dijo que no podía estar con un hombre que no tenía nada que ofrecerle. Dijo que lo nuestro había sido un error, y se fue. Sin mirar atrás, ahí estaba, la justicia poética en su máxima expresión. El hombre que había traicionado a su esposa por su prima, ahora había sido abandonado por esa misma prima cuando ya no tenía nada que darle. Entonces ahora sabes cómo se siente, dijo Isabela, y su voz era calmada pero firme. Ahora sabes lo que es ser abandonado por alguien en quien confiabas. Ahora sabes lo que es quedarte solo, sin apoyo, sin amor, sin nada. Y tal vez, solo tal vez, eso te ayude a entender una fracción del dolor que me causaste. Uziel la miró con ojos suplicantes. Isabela, por favor, sé que no merezco tu perdón, pero necesito tu ayuda. No tengo a nadie más. Y yo tampoco tenía a nadie cuando tú me traicionaste. Solo tenía a mi mamá, y a mí misma, y aprendí que eso era suficiente. Así que te deseo lo mejor, Uziel. Espero que encuentres la ayuda que necesitas, pero no va a ser de mí. Uziel se quedó ahí, de pie, roto, y luego, sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la tienda. Lo vi caminar por la calle, encorvado, derrotado, solo, y pensé en cómo la vida tiene una manera de equilibrar las cosas. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera que necesitamos. Isabela se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su rostro estaba sereno. ¿Hice bien, mamá? Hiciste lo correcto, hija. Tú no eres responsable de salvarlo. Él tomó sus decisiones, y ahora está enfrentando las consecuencias. Ella asintió. Sé que debería sentir lástima por él, y tal vez una pequeña parte de mí la siente, pero la mayor parte de mí solo siente paz, porque sé que cerré esa puerta para siempre, y que no voy a volver a abrirla. Esa noche, Isabela me llamó. Me dijo que Rodolfo había pasado por la tienda después de que Uziel se fuera, que le había contado todo, y que Rodolfo la había abrazado y le había dicho que estaba orgulloso de ella, que lo que había hecho requería una fortaleza que muy pocas personas tienen. ¿Sabes qué me dijo, mamá?, me contó Isabela. Me dijo que él también había visto a Dolores hace unas semanas, que ella estaba trabajando en una tienda de conveniencia, ganando el salario mínimo, viviendo en un cuarto pequeño, que había intentado hablarle, pedirle perdón, pedirle ayuda, y que él le dijo exactamente lo mismo que yo le dije a Uziel, que lo sentía por ella,
pero que no iba a ayudarla, porque ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Rodolfo es un buen hombre, le dije. Lo es, mamá. Y creo que por fin entiendo algo. Entiendo que las personas que nos lastiman no siempre reciben un castigo inmediato. A veces tarda años, a veces tarda meses, pero eventualmente la vida les cobra. Y cuando lo hace, es de una manera que ninguna venganza humana podría igualar. Así es, hija. La vida siempre cobra sus deudas. Pasaron los días, y luego las semanas, y un día Isabela recibió una llamada de la hermana de Uziel. Uziel había muerto. El cáncer había avanzado más rápido de lo que los doctores habían previsto. Murió solo, en un hospital público, sin nadie a su lado. Isabela lloró cuando recibió la noticia, no porque todavía lo amara, sino porque es triste ver cómo una vida se desperdicia, cómo un hombre que pudo haber tenido todo, terminó sin nada, por sus propias decisiones, por sus propias mentiras. Fuimos al funeral, no porque Uziel lo mereciera, sino porque Isabela necesitaba ese cierre final. Necesitaba ver que ese capítulo de su vida había terminado completamente. El funeral fue pequeño. Solo estaban su hermana, algunos primos lejanos y nosotras. Dolores no fue. Nadie sabía dónde estaba. Nadie le importaba lo suficiente como para buscarla. Cuando bajaron el ataúd, Isabela se acercó y en voz baja le dijo: «Alguna vez me llamaste loca cuando sospeché de ti. Años después, yo estaba construyendo una vida nueva mientras tú morías solo en un hospital. La vida siempre cobra sus deudas, Uziel. Siempre». Y se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Esa noche cenamos juntas en mi casa, Isabela, Rodolfo y yo. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no giró alrededor del pasado, giró alrededor del futuro, de los planes de la tienda, de la posibilidad de que Rodolfo e Isabela se mudaran juntos, de la posibilidad de que, algún día, yo fuera abuela. Y mientras los escuchaba hablar, sonreír, soñar, pensé en cómo todo había comenzado, con una llave, con una puerta cerrada, con 2 llamadas telefónicas, y pensé en cómo, a veces, el acto más pequeño puede cambiar el curso de toda una vida. Porque si yo no hubiera llegado temprano ese día, si no hubiera abierto esa puerta, si no los hubiera encontrado, Isabela todavía estaría viviendo en una mentira, y Uziel y Dolores todavía estarían destruyendo vidas sin consecuencias. Pero yo llegué, los encontré, los encerré, e hice esas llamadas, y la verdad salió a la luz, y la justicia, aunque tardó, llegó. No con venganza, no con gritos, no con violencia, sino con algo mucho más poderoso, consecuencias naturales. Porque cuando construyes tu felicidad sobre la mentira, sobre la traición, sobre el dolor de otros, tarde o temprano todo se derrumba, y te quedas solo, con tus decisiones, con tus remordimientos, con tu vacío, y esa, al final, es la justicia más perfecta de todas. Han pasado 2 años desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. 2 años desde que llegué a la casa de mi hija para organizar una fiesta sorpresa que nunca sucedió. 2 años desde que abrí una puerta y encontré una verdad que nadie quería ver. 2 años desde que giré una llave y cambié el destino de 4 personas. Y ahora, sentada en el jardín de mi casa, con una taza de café entre las manos y el sol de la tarde acariciando mi rostro, puedo mirar hacia atrás y entender que todo tuvo un propósito, que cada decisión que tomé ese día, aunque dolorosa, fue necesaria. Isabela está feliz, verdaderamente feliz. Su tienda de ropa creció más de lo que jamás imaginó. Ahora tiene 2 sucursales y está planeando abrir una tercera. Se convirtió en una empresaria exitosa, respetada, admirada. Pero más importante que eso, se convirtió en una mujer que conoce su valor, que no negocia su dignidad, que no acepta migajas disfrazadas de amor. Y Rodolfo está a su lado. Se casaron hace 6 meses. Fue una boda pequeña, íntima, llena de personas que verdaderamente los aman. Yo estuve ahí, por supuesto, en primera fila, viendo a mi hija caminar hacia el altar con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Una sonrisa que no era de ilusión, era de certeza, de paz, de saber que esta vez estaba eligiendo bien.
Cuando el juez les preguntó si aceptaban amarse y respetarse todos los días de sus vidas, los dos dijeron sí, con una convicción que solo tienen las personas que saben lo que es perder, que saben lo que es ser traicionado, y que por eso valoran cada momento de honestidad, cada gesto de respeto, cada palabra de verdad. Después de la ceremonia, Isabela se acercó a mí, me tomó las manos y con lágrimas en los ojos me dijo: «Gracias, mamá, por todo, por haberme salvado ese día, por no haber tenido miedo de mostrarme la verdad, por haberme enseñado que el amor verdadero no lastima, que el amor verdadero no miente, que el amor verdadero no traiciona». La abracé fuerte y le susurré al oído: «No tienes nada que agradecerme, hija. Solo hice lo que cualquier madre que ama a su hija haría. Te protegí, aunque eso significara mostrarte algo doloroso». Y mientras la abrazaba, pensé en todas las madres del mundo que ven cosas que no les gustan, que sospechan cosas que no quieren confirmar, que tienen esa voz interior que les dice que algo no está bien con el hombre que duerme al lado de su hija, pero que callan, por miedo, por no querer ser entrometidas, por no querer arruinar la ilusión de felicidad. Y pensé en cuántas hijas se habrían salvado de años de dolor si sus madres hubieran tenido el valor de hablar, de actuar, de mostrar la verdad. No digo que todas las sospechas sean ciertas. No digo que todas las madres deban convertirse en investigadoras privadas, pero digo que cuando algo no se siente bien, cuando algo te inquieta, cuando ves señales que no cuadran, tienes el deber moral de decirlo, de no quedarte callada. Porque el silencio, muchas veces, es cómplice del daño. Hace unas semanas, Isabela me dio una noticia que me llenó el corazón de alegría. Está embarazada, va a tener una niña, y ya eligió su nombre, Esperanza. Porque eso fue lo que encontré después de tanta oscuridad, mamá, me dijo. Esperanza. Esperanza de que las cosas podían mejorar. Esperanza de que podía volver a confiar. Esperanza de que podía ser feliz de nuevo. Y cuando nazca esa niña, mi nieta, voy a sostenerla en mis brazos, voy a mirarla a los ojos y voy a prometerle lo mismo que le prometí a su madre el día que nació, que siempre voy a protegerla, que siempre voy a decirle la verdad, aunque duela, que siempre voy a estar ahí para ella, en las buenas y en las malas, porque eso es lo que hacen las mujeres de nuestra familia. Nos sostenemos, nos cuidamos, nos decimos las verdades que nadie más quiere decir. A veces pienso en Uziel, en cómo terminó, solo, enfermo, arrepentido. Y no siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento culpa, porque él eligió su camino, él decidió traicionar, él decidió mentir, él decidió construir su felicidad sobre el dolor de mi hija, y la vida, con su sabiduría infinita, le cobró. No porque yo lo haya maldecido, no porque Isabela le haya deseado el mal, sino porque así funciona el universo. Lo que siembras, cosechas. Y Uziel sembró mentiras, traición, egoísmo, y cosechó soledad, enfermedad, abandono. También pienso en Dolores. No sé dónde está ahora, no sé cómo está, y tampoco me importa demasiado. Porque las personas que traicionan a quienes confían en ellas, que destruyen matrimonios, que juegan con los sentimientos de otros como si fueran un juego, eventualmente se quedan solas, porque nadie quiere estar cerca de alguien en quien no se puede confiar. Rodolfo me contó hace poco que escuchó por terceros que Dolores intentó regresar con él, que le mandó mensajes, cartas, que apareció en su trabajo suplicándole una oportunidad, pero él no cedió, porque aprendió, igual que Isabela, que perdonar a alguien que te traicionó no es señal de fortaleza, es señal de falta de amor propio. Le dije lo mismo que Isabela le dijo a Uziel, me contó Rodolfo, que lamentaba que estuviera sola, que lamentaba que estuviera sufriendo, pero que esas eran las consecuencias de sus decisiones, y que yo ya había cerrado esa puerta para siempre. Y me sentí orgullosa de él, porque los hombres buenos, los que valen la pena, son los que saben cuándo caminar hacia adelante sin mirar atrás. Ahora, cuando veo a Isabela y Rodolfo juntos, veo algo que nunca vi en el matrimonio de Isabela con Uziel. Veo respeto, veo honestidad, veo dos personas que se cuidan mutuamente, que se comunican, que no tienen secretos, que construyen su relación sobre bases sólidas,
no sobre mentiras frágiles. Y sé que cuando nazca esperanza, va a crecer en un hogar lleno de amor verdadero, no de apariencias, no de máscaras, sino de amor real, del que no necesita esconderse. A veces, cuando estoy sola, pienso en ese día, en cómo todo pudo haber sido diferente si yo hubiera llegado 5 minutos más tarde, o si hubiera decidido no ir a la casa de Isabela ese día, o si hubiera ignorado los ruidos que venían del baño. Pero no lo hice. Llegué a tiempo, abrí esa puerta, vi lo que tenía que ver, y actué. Y esa acción, ese momento de valentía, salvó a mi hija de años de dolor, le dio la oportunidad de salir de una mentira y entrar en una verdad, le dio la oportunidad de reconstruir su vida, de encontrar un amor real, de ser feliz, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual, sin dudarlo, porque proteger a tu hija no es solo alimentarla cuando tiene hambre o curarla cuando está enferma, también es mostrarle las verdades que nadie más le va a mostrar, aunque esas verdades duelan, aunque esas verdades destruyan, porque una verdad dolorosa siempre es mejor que una mentira cómoda. Hoy, mientras tomo mi café en este jardín que he cuidado durante tantos años, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que pasó Isabela, mujeres que sienten que algo no está bien en sus matrimonios, mujeres que ven señales pero tienen miedo de confirmarlas, mujeres que están viviendo mentiras sin saberlo, y si pudiera decirles algo, les diría esto: confía en tu intuición. Esa voz interior que te dice que algo no cuadra, que algo no se siente bien, no está loca, no está exagerando, está tratando de protegerte. Y cuando esa voz hable, escúchala, investiga, pregunta, busca la verdad, aunque tengas miedo de lo que puedas encontrar, porque vivir en una mentira no es vivir, es sobrevivir, y tú mereces más que eso. Mereces un amor que no tenga que esconderse, un amor que no tenga que mentir, un amor que no tenga que traicionar. Y si descubres que la persona a la que amas te ha estado mintiendo, recuerda esto: el dolor que sientes hoy no es permanente, es temporal. Y del otro lado de ese dolor hay una vida nueva esperándote, una vida donde puedes volver a confiar, donde puedes volver a amar, donde puedes volver a ser feliz. Pero primero, tienes que tener el valor de soltar lo que te lastima, aunque duela, aunque tengas miedo, aunque no sepas qué viene después. Porque el futuro, aunque incierto, siempre es mejor que un presente lleno de mentiras. Y a las madres que están leyendo esto, que ven cosas que no les gustan en las relaciones de sus hijas, les digo: no se queden calladas, no ignoren esa voz interior, no tengan miedo de ser llamadas entrometidas, porque proteger a su hija es su deber. Y a veces, eso significa mostrarle verdades que nadie más le va a mostrar. Yo encerré a 2 traidores en un baño, hice 2 llamadas telefónicas, y cambié el curso de la vida de mi hija. ¿Fue fácil? ¿No? ¿Fue doloroso? Sí. ¿Valió la pena? Absolutamente, porque ahora mi hija es feliz, verdaderamente feliz, y está construyendo una familia sobre bases sólidas, y va a enseñarle a su hija los mismos valores que yo le enseñé a ella: dignidad, respeto, amor propio. Y cuando Esperanza crezca, va a saber que viene de una línea de mujeres fuertes, mujeres que no aceptan migajas, mujeres que no negocian su dignidad, mujeres que se sostienen unas a otras, que se cuidan, que se dicen la verdad. Y esa va a ser mi herencia: no dinero, no propiedades, sino valores, fortaleza, sabiduría. Termino mi café. El sol está bajando en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Y pienso en lo afortunada que soy, de haber tenido el valor de actuar ese día, de haber protegido a mi hija, de haber sido testigo de su transformación de una mujer rota a una mujer plena. Y pienso en Uziel, en su última mirada cuando me llamó vieja demente, y sonrío, porque esa vieja demente fue la que destapó su mentira, la que protegió a su hija, la que cambió todo. Y si pudiera volver a verlo, le diría: subestimaste a la mujer equivocada, Uziel, porque una madre que protege a su hija es la fuerza más poderosa del universo. Y tú aprendiste eso demasiado tarde. Me levanto de mi silla, entro a la casa,
y me preparo para ir a cenar con Isabela y Rodolfo. Porque hoy es un día especial. Hoy van a revelar el diseño del cuarto de Esperanza. Y quieren que yo esté ahí, porque soy parte de esta familia. De esta nueva familia que nació de las cenizas de una mentira. Y mientras conduzco hacia su casa, pienso en lo que voy a decirle a mi nieta cuando nazca. Voy a contarle esta historia, no para llenarla de miedo, sino para enseñarle que las mujeres de nuestra familia no se rinden, no aceptan menos de lo que merecen, y siempre, siempre dicen la verdad. Porque la verdad, aunque duela, siempre te libera. Y yo liberé a mi hija, con una llave, con 2 llamadas, con el valor de actuar cuando otros habrían callado. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si ayuda a una sola madre a tener el valor de proteger a su hija, si ayuda a una sola persona a entender que merece más que mentiras, entonces todo habrá valido la pena, porque al final de eso se trata la vida, no de acumular cosas, sino de cuidar a las personas que amas, de protegerlas, de sostenerlas, de decirles la verdad, aunque duela. Y yo hice eso, y lo volvería a hacer 1000 veces, porque soy Soledad Tlamatini. Tengo 61 años, y esta fue la historia que necesitaba contar, la historia de cómo una vieja demente salvó a su hija, la historia de cómo una llave cambió un destino, la historia de cómo la verdad siempre, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y la historia de cómo la justicia, aunque tarda, siempre llega. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.